Job en este versículo expresa su angustia. Obviamente está angustiado, está pasando por mucha dificultad y mucho dolor. Pero ¿cuál es la causa de esa angustia? No era lo que le faltaba, no era lo que no tenía, no era lo que había perdido, no era por lo que estaba pasando. La causa de esa angustia era el pecado en su corazón. Job no conocía su pecado. Job creía que él estaba bien delante de Dios y es por eso que Dios le envía todas estas dificultades. Aquí en el capítulo 7 se ve claramente que Job no conoce su pecado. Sí, ciertamente Job tenía pecado, pero ¿de cuál pecado él estaba hablando? Él creía que él había cometido un pecado, él creía que él había hecho algo mal contra Dios, que él había cometido alguna transgresión, pero él no veía el pecado de su corazón. Es por eso que le pregunta a Dios en el versículo 20, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿A quién Job le está hablando? Le está hablando a Dios. Si he pecado, o sea, ni siquiera él sabe si ha pecado o no, pero él piensa que él está recibiendo todas estas maldiciones porque él ha cometido algún pecado. Dice, si he pecado, ¿por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Ciertamente Job estaba pasando por mucha dificultad, pero él no tenía ni idea que había hecho mal. Job no había hecho nada malo. Job no había hecho nada mal. Job se encargaba todos los días de orar, de ofrendar, de pedir perdón por sus hijos, por él, por su familia. Job era un hombre íntegro en los ojos del hombre. Entonces, ¿cuál fue el error? ¿En qué pecó Job? ¿En qué se equivocó Job? El pecado de Job es el pecado de todos nosotros los hombres. Es la incredulidad. Job no había creído en Dios. Si el evangelio se predicó en Génesis capítulo 3, versículo 15, Job es después de esto. Job es mucho después que Adán y Eva. Job no había escuchado el evangelio y si lo había escuchado no lo había entendido, no lo había creído en su corazón. Job no creía que ya él no tenía pecado. Job no creía que la simiente de la mujer que es Jesús ya había perdonado sus pecados. Y tú me puedes decir, pero Job fue mucho antes que Jesús. Job no sabía que Jesús iba a nacer. Job no sabía que Jesús iba a morir, iba a ser crucificado, iba a ser resucitado para justificar a Job, para limpiarlo de sus pecados. Pero el evangelio ya se había predicado, desde el Edén. Todos los hombres que nacieron y vivieron y murieron antes de Jesús, antes de la muerte de Jesús, tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio y creer en el evangelio también. El evangelio no apareció cuando Jesús fue crucificado. El evangelio no apareció cuando Jesús predicó. El evangelio siempre ha estado desde el principio. Todos los profetas, todos los hombres de Dios, todos los varones de Dios que fueron justos, que fueron salvos, que recibieron la salvación antes de Jesús, recibieron la salvación por la promesa, porque creyeron en Dios, porque vieron su propia imagen y recibieron ese evangelio. Job no había hecho esto aún. Y en el versículo 21 Job le sigue rogando a Dios y le dice, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Job no sabía que ya él había sido perdonado.